Hermanos queridos, buenas noches. Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Estamos estudiando el capítulo 1 y esta noche vamos a leer versículo 5 al versículo 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al 12. Escuchemos la palabra de Dios esta noche. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, una de las tareas importantes en la obra pastoral es la de orar por los miembros de la iglesia. Y quizá en este tiempo de pandemia, esa responsabilidad de orar por la iglesia se hace más urgente. No es tan fácil ahora verles domingo tras domingo en la iglesia, poder conversar. Así que es importante como pastores desarrollar una vida de intercesión por la iglesia. El apóstol Pablo amaba mucho a los creyentes en Tesalónica. En este momento él no puede estar con ellos y por eso Pablo está orando por la iglesia. Pablo empieza esta carta dando gracias por la manera que el evangelio había llegado en Tesalónica y por estas cualidades que Pablo menciona de fe, amor y también paciencia. Pero luego de haber dado gracias a Dios por la iglesia, el apóstol Pablo pasa a tocar dos temas que quiero señalar esta noche. En primer lugar, él trata el tema de la justicia de Dios, versículos 5 al 10. Y luego el tema de la gracia de Dios. Empecemos con la pregunta acerca de la justicia de Dios. Recordemos, hermanos, que desde que la iglesia se estableció en Tesalónica, los hermanos habían sufrido bastante por la fe. Y una pregunta que habrá surgido en su mente, como puede surgir en nuestras mentes también, es ¿por qué tenemos que sufrir tanto en la vida cristiana? ¿Por qué será que Dios no nos guarda del sufrimiento? Bueno, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, él contesta esa pregunta cuando Pablo dice lo siguiente: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Parece que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que una de las maneras que Dios nos prepara para la eternidad es a través del calor del sufrimiento en este mundo. ¿Cuántas veces en nuestra experiencia, cuando estamos sufriendo como creyentes,
El Señor va puliendo nuestro carácter, trabajando nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y ese proceso de la santificación es muy importante para Dios. Así que Él permite sufrimiento en nuestras vidas. Pero en este pasaje notaron cómo el apóstol Pablo usó una frase muy interesante cuando habló del justo juicio de Dios. En versículo 5, Pablo dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Así que Dios permite sufrimiento en nuestras vidas, pero Dios también va a ser justo en su juicio. ¿Cómo se va a manifestar ese juicio divino? En dos maneras. En primer lugar, el apóstol Pablo menciona que Dios un día juzgará a los que causan sufrimiento a los creyentes. Miren versículo 6. En versículo 6 Pablo dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo, dice Pablo. No se trata de venganza. No se trata de que Dios es malo. Se trata de justicia. El mundo ataca a los creyentes, les hace sufrir de muchas maneras. Y lo que siembran, un día van a cosechar, dice Pablo. Eso es justo, eso es correcto. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Lo explica en más detalles Pablo en versículos 8 y 9, donde Pablo, con mucha seriedad, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán pena de eterna perdición. Van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No es que Dios sea malo, es justo. Los inconversos no quieren responder al amor de Dios. Rechazan la gracia de Dios en la persona de Cristo. Atacan a los que tratan de compartirles el evangelio, los que tratan de vivir una vida de fe. Y Pablo dice a los creyentes que estamos sufriendo en Tesalónica, tengan paciencia, soporten esto, pero también entiendan, un día Dios hará justicia con aquellos que les hacen sufrir. Hermanos, nunca debemos querer mal para nuestros enemigos. Y si alguien nos hace sufrir como creyentes, debemos siempre orar por ellos, pedir que Dios tenga misericordia de ellos. Pero Pablo establece aquí el justo juicio de Dios. Pero una forma más positiva, el apóstol Pablo también habla de que Dios va a recompensar a los creyentes que sufren en esta vida. Miren versículo 7. Hablando de este justo juicio de Dios, el apóstol Pablo dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, descanso. Pablo no está hablando de descanso de trabajo o de descanso del ministerio. Pablo está hablando de descanso de sufrimiento. Qué lindo para estos creyentes en Tesalónica. Saber que un día después de tanto sufrimiento en esta vida, iban a llegar al cielo y descansar de todo ese odio, ese rechazo, esa marginación por parte de inconversos. Y hermanos, como creyentes, nosotros también podemos alegrarnos esta noche, que un día Dios nos va a recompensar por todos esos momentos que hayamos sufrido como evangélicos, cuando hayamos sido rechazados o maltratados por ser hijos de Dios. Un día va a venir una gran recompensa para nosotros.
Y Pablo está animando a los creyentes en ese sentir. Pero si miramos el versículo 10, miren lo impresionante y emocionante que va a ser esta recompensa también. Porque en versículo 10 Pablo dice, cuando venga en aquel día el Señor Jesús para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Qué tremendo, ¿no? Un día vamos a ver al Señor en toda su gloria. Vamos a compartir en su gloria, vamos a contribuir en cierta manera a su gloria en la alabanza por toda la eternidad. Y vamos a quedar admirados a la belleza, la majestad, el poder y la gloria del Señor. Y Pablo anima a los creyentes en Tesalónica. Yo sé, dice Pablo, que están sufriendo ahora, pero anímense, Dios es justo. Él no va a dejar que sigan sufriendo para siempre. No, un día muy pronto llegará esta gran recompensa. Van a compartir el reino del Señor. Lo van a ver en su gloria. Lo van a admirar. Qué hermoso será ese día, ¿no es cierto, hermanos? Así que Pablo trata el tema de la justicia de Dios. Pero luego, en versículos 11 y 12, el apóstol Pablo pasa a la oración en sí. Y la oración de Pablo tiene que ver con la gracia de Dios. La gracia, el favor inmerecido. Quiero que notemos tres aspectos de la manifestación de la gracia de Dios para con los creyentes. En primer lugar, dice Pablo, versículo 11, estoy orando, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Dignos, merecedores de su llamamiento. Lo mencionó también en versículo 5, ¿no es cierto? Versículo 5, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Quiero que noten esa frase, tenidos por dignos. Porque la verdad es que por naturaleza no somos dignos. Somos sumamente indignos. Porque aún como creyentes, fallamos al Señor tantas veces, ¿no es cierto? Nos falta la fe, la obediencia, el compromiso. Hay tantas deficiencias en nosotros. Seguramente había también en la iglesia en Tesalónica, pero Pablo está orando por ellos. Que la gracia de Dios obre en sus vidas para que sean tenidos por dignos de este gran llamamiento a la salvación y a la vida eterna. En segundo lugar, el apóstol Pablo pide que por la gracia de Dios ellos puedan cumplir, miren versículo 11, la segunda parte, que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, cuando Dios nos salva por gracia, ¿no es cierto? No es por buenas obras. Pero en Efesios 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice, Dios nos salva para que hagamos buenas obras. Dios tiene toda una serie de propósitos benéficos para cumplir a través de nosotros. Él quiere que seamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, cumpliendo tremendos propósitos de bien. Ahora, por naturaleza, no somos capaces de hacerlo. Peor todavía si estamos sufriendo. En esta pandemia, quizás muchos de nosotros hemos estado tan preocupados por cuidarnos de no contagiarnos que hemos un poco descuidado las buenas obras. Pero el plan de Dios es propósitos de bondad. Las obras de nuestra fe. Y Pablo está orando que Dios derrame sobre los creyentes la gracia de Dios para que puedan cumplir esas
buenas obras. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo pide que la gracia de Dios ayude a los creyentes en Tesalónica a glorificar al Señor Jesús. Miren, versículo 12, la primera parte. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Lo vamos a glorificar en la eternidad. Pero Pablo dice, antes de llegar a la eternidad, aquí en la tierra, podemos honrar y glorificar a Dios a través de nuestras vidas, aunque estemos sufriendo. Los tesalonicenses sufrían persecución. Nosotros estamos también sufriendo por el rechazo muchas veces del mundo, las leyes que van pasando en contra del evangelio. Pero hermanos, la gracia de Dios se quiere manifestar en nuestras vidas para que honremos y glorifiquemos a Dios en nuestras vidas cristianas. Permítame desafiarles y también desafiarme a mí mismo esta noche. ¿Estamos glorificando a Dios durante esta pandemia? ¿Estamos cumpliendo esas buenas obras que Dios quiere para nosotros? Y cuando pensamos en testificar y mantener la fe cristiana, ¿estamos dispuestos a glorificar al Señor a través de nuestro testimonio? Estas son las cosas que Dios quiere para nosotros. Es cierto, tenemos que sufrir un poco en esta vida, pero la gloria del llamamiento a la salvación y a la vida eterna sobrepasa cualquier sufrimiento. Y qué hermoso pensar que podemos glorificar al Señor en la medida que su gracia va obrando más y más en nuestras vidas. Así que estemos orando los unos por los otros para que este plan de Dios se cumpla en nuestras experiencias. Vamos a orar para pedir a Dios exactamente eso esta noche. Padre Celestial, gracias por esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Tiene tanto que enseñarnos a nosotros también, Señor, que vemos en el horizonte las nubes quizá de persecución que se nos viene por causa del Señor. Pero qué lindo saber, Padre, que tú eres un Dios de justicia. Y un día vas a recompensar a tus hijos por todo lo que han sufrido aquí en la tierra. Y pedimos, Señor, que puedas derramar tu gracia en nuestras vidas para que podamos glorificar al Señor y cumplir esas buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Padre, enséñanos esta semana, muéstranos algunas buenas obras que tú quieres que hagamos y luego danos la gracia para poder hacerlo, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y sigamos ahora con el tiempo de oración.